¿Qué pasará en el nuevo episodio de Love, Logic, Revenge? ¿Podrán reunirse Ousen y Ezre? ¿Qué pasará entre Ala y Ezre? Todo y más ahora en nuestro vídeo. Si quieres que Ousen Ezre nunca te deje antes de que pasemos a nuestro vídeo, no olvides compartir nuestro vídeo. Ousen se casó con Ala después de darse cuenta de todo lo que había sucedido. Sin embargo, le dijo a Ezre que había tomado esa decisión para evitar que Ala se encontrara en una situación difícil. Aunque el corazón de Ezre quería entender esta situación, cuando actuó con su lógica, no había forma de que pudiera estar con Ousen. Ousen, por otro lado, no soltó a Ezre porque actuó enteramente con su corazón. Jugó un pequeño partido con Nar y se fue a Antelia con Ezre. Sin embargo, esto hará que Nar se enoje mucho. Como resultado de la pelea entre ellos, Ezre aliviará el dolor del golpe de Ousen nuevamente. El acercamiento entre ellos aumentará en Antelia. Ousen ahora es consciente de los errores que ha cometido, de las decisiones equivocadas que ha tomado sin comprender ni escuchar. Ousen ahora está seguro de los sentimientos de Ezre y sabe que está enamorado de ella. Ezre, que no puede soportar las actitudes insistentes de Ousen, eventualmente lo perdonará. Sin embargo, el mayor obstáculo entre ellos será Ala, no Nar. Ala se enterará de que Ousen siguió a Ezre a Antelia. Aunque está en un matrimonio formal, Ala se ha tomado este matrimonio muy en serio. Por lo tanto, Ala hará un plan para separar completamente a Ezre de Ousen. Ala amenazará a Ezre a través de la empresa. Si no deja a Ousen, hablará con su padre y le dirá que le pedirá a Ousen que retire su inversión para su práctica. Por eso, justo cuando estaban en buenos términos, querrá dejar a Ousen con el pretexto de que siente algo por Ezre Nar con este plan de Ala. Sin embargo, Ousen, que entiende que hay algo detrás de las declaraciones de Ezre, no dejará a Ezre. Intentará averiguar por qué Ezre de repente dijo tales cosas. Veamos si Ousen puede dar los pasos correctos y salvar a su amor esta vez. Ahora, echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Ezre finalmente le revela todo lo que sucedió en el pasado a Ousen. Ousen no puede creer lo que escuchó y quiere regresar a Ezre. Sin embargo, Ezre dice que es demasiado tarde para todo y deja a Ousen. Con esta tristeza, Ousen le dice a Ala que no vendrá a ella y se casará con ella. Kagla está muy molesta. Sin embargo, afirma que no quiere ser deshonrado ante tanta gente y que quiere que este matrimonio se lleve a cabo. Ousen no quiere aceptar esta situación. Cuando van a la mesa de la boda, tanto Ala como Ousen declaran que aceptan el matrimonio. Ha pasado una semana. Ala y Ousen regresan de Italia, donde fueron a la luna de miel de un matrimonio irreal. En el camino, Ousen le recuerda abiertamente a Ala que este matrimonio es una formalidad. Mientras tanto, Nar y Ezre están ocupados con los negocios de la empresa. Nar tiene algunos planes en mente y no puede esperar para contarle a Ezre sobre ellos. Salen juntos a la terraza y Nar le pide a Ezre que venga a Antelia conmigo. Afirma que quiere activar el plan de abrir la aplicación Antelia y si acepta, pueden hacer este trabajo juntos. Ezre afirma que esta situación es muy grave y será difícil dejar todo atrás e irse. También pregunta si Ousen está al tanto de este plan. Siner dice que me reuniré con Ousen después de recibir una respuesta tuya primero. Ezre afirma que considerará seriamente este plan y luego anunciará su decisión. Mientras regresan al trabajo, Ala y Ousen también se cambian a la empresa. Cuando se encuentran en el camino, Nar dice que extraña a su hermano Ala y la abraza. Mientras tanto, Ezre se molesta al mirar el anillo en el dedo de Ousen. Aunque Ala sabe que todo entre ella y Ousen es solo una formalidad, actúa como si todo fuera real en el exterior. Especialmente porque conoce el amor de Ousen por Ezre, intenta molestarla con palabras sarcásticas llamando a Ezre en cada oportunidad. Por otro lado, en la empresa, Ousen llama a Ezre para contarle lo sucedido. Ezre va a Ousen muy enojada. Cuando quiere entregar los archivos e irse, Ousen sujeta el brazo de Ezre. Ezre da una gran reacción. A pesar de que está casada, se enoja mucho porque la trata tan cerca. Se enoja tanto que abofetea a Ousen de inmediato. Ousen no puede decir nada en esta hebilla y le pide a Ezre que lo escuche solo a él. Sin embargo, Ezre está muy enojada y no escucha a Ousen y se va con Ousen. Aunque comenzó a vivir con Ala Ousen, hay recuerdos de Ezre a su alrededor. La madre de Ala, por otro lado,
afirma que necesita deshacerse de estos recuerdos y lanza la bola de nieve que Esre le compró a Usen. Mientras todo esto sucede, la relación entre Elif y Iko mejora día a día. Incluso presenta a Elif Iko a sus amigos. Sus amigos aman mucho a Iko. Sin embargo, a Elif no le gusta mucho esta situación. Porque ahora empezó a envidiar a Iko. Cuando Usen llega a casa, ve la bola de nieve en la basura mientras habla con Ala. Usen se enoja mucho con Ala y le advierte a Ala que no vuelva a hacer tal cosa. Mientras tanto, Nar y Esre salieron a cenar con esta empresa para agregar otra empresa a la práctica. Mientras realiza una presentación a la empresa, Usen llega de repente. Aunque la firma se alegra de que venga Usen, a Nar y Esre no les gusta esta situación. En las horas siguientes, cuando Nar se entera de las discusiones entre su madre Han y su padre Arif Bey, tiene que dejar la cena. Después de la comida, la compañía dijo que estaban muy impresionados con Esre, les agradecieron y dejaron la comida. Esre, por su parte, se levanta de la cena inmediatamente y se va para evitar estar a solas con Usen. Sin embargo, Usen quiere contarle a Esre todo lo que pasó. Inmediatamente corre tras ella y le cuenta a Esre todo lo que pasó uno por uno, a pesar de que Esre está muy enojada. Sin embargo, Esre dice que no puede estar con una persona casada pase lo que pase, y deja a Usen. Mientras tanto, Nar se va a casa y se lleva a su madre. Siner dice que su madre debe irse ahora. Sin embargo, Han afirma que no irá. Nar, por otro lado, se enoja mucho con su madre cuando piensa en lo que sucedió en el pasado. Al día siguiente, Esre prepara una sorpresa en la terraza de la empresa. Incluso invitó a Usen para esta sorpresa. Cuando Siner llega a la empresa, le cuenta a Esre lo que pasó por la noche. Esre apoya a Nar al afirmar que hizo lo correcto. A Nar le gusta mucho esta situación y quiere llevar a Esre a cenar para completar la cena inconclusa. Sin embargo, Esre no acepta y le dice que tiene otro plan para la noche. Por la noche, todos salieron a la terraza. Cuando Usen y Ala llegan a la terraza, Nar les dice a los invitados que la aplicación se abrirá en Antelia. Luego afirma que irán a Antelia con Esre y permanecerán allí durante al menos 6 meses. Usen se enoja mucho cuando escucha esta situación. Especialmente se enoja al venir a Nar y decir por qué no está al tanto de esta situación. Se enojan mucho y se gritan. Y Usen se va enojado de la fiesta sorpresa. Mientras habla con Usen Musa, dice que el principal motivo de ira es lo que hizo Nar. Afirma que todo esto está planeado por Nar y que su objetivo es conseguir a Esre. Mientras Usen está en casa, Ala viene y mira un poco a Ala. Usen Alaya se enoja mucho, especialmente cuando le recuerda que la razón de su enojo es Esre. E inmediatamente sale de la casa y se dirige a su antiguo barrio para hablar con Esre. Quiere reunirse y hablar con Esre, pero Esre resiente a Usen de nuevo. Al día siguiente, Ala llama a su madre. Cuando le cuenta a su madre lo que pasó, su madre Han se pone muy feliz. Sin embargo, después de eso, confunde a Ala y le da consejos. Mientras Esre le dice a Zeino que quiere hacer todo lo posible para ir, Usen le dice a Musa que hará todo lo posible para no enviar a Esre. Es por eso que Usen convocó a la junta directiva de la empresa a una reunión. Cuando comenzó la reunión, Usen afirma que la infraestructura de la aplicación no tiene suficiente infraestructura para una gran ciudad como Antelia. Sin embargo, Siner preparó todo cuando llegó a la reunión. Muestra los preparativos realizados con los expedientes entregados a los miembros del Consejo de Administración. Sin embargo, Usen afirmó que los expedientes no eran suficientes y sometió la situación a votación. Y el resultado será beneficioso para Nar, con el voto de Ala. Usen está muy enojado con Ala por esta situación. Ala luego va a Esre y habla sarcásticamente con Usen, diciendo que está feliz. Esre no puede soportarlo más y le dice a Ala que sabe lo que pasó entre ella y Usen. También afirma que si continúa hablando de esta manera, también se volverá grosero. Ala es muy mala frente a lo que escucha y no puede decir nada. Se han completado todos los preparativos y tanto Esre como Nar se han propuesto ir al aeropuerto. Sin embargo, el conductor de Nar no vino y enviaron a otro conductor de la empresa. Cuando Esre llega al aeropuerto, Nar todavía está en camino. Además de eso, cuando el coche se avería, Nar encuentra la cura tomando un taxi. Sin embargo, es demasiado tarde. Cuando Esre sube al avión, Nar sigue desaparecido.
Cuando el avión está a punto de despegar, Ezre quiere aterrizar. Sin embargo, cuando la azafata dijo que esto sería muy problemático, Ezre se abrocha el cinturón y espera que despegue el avión. En ese momento, alguien se sienta a su lado. Cuando mira hacia atrás, se sorprende mucho al ver a Usen frente a él. También puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.